Bueno, ya que empezamos hablando un poco de la envidia, Freud habló de la envidia. El psicoanálisis tiene una, un aspecto, digamos, bastante complicado. Ubiquémonos. El psicoanálisis, sin duda, esto prácticamente ya no hay quien lo discuta, es el cuerpo teórico más completo sobre el psiquismo humano, más allá de todo lo que todavía se pueda investigar, ¿no? Que queda un montón y muchos lo han hecho, felizmente. Muchos autores han trabajado. Y Freud tenía una vida sola, obviamente. Y esa vida transcurrió en un momento de la historia en la cual el concepto de lo femenino, lo masculino, eran totalmente opuestos, digamos. La mujer era todo lo contrario de lo bueno, ¿sí? Eh, y él habla de una envidia específica que ustedes le habrán oído mencionar, la envidia del pene. El psicoanálisis no estuvo ajeno a la ideología. La ideología de la época era que si una mujer se quería superar, si una mujer quería incorporarse a la sociedad y tener los mismos derechos, esto quería decir que quería ser un hombre. No se le reconocía a la mujer ese derecho como algo femenino, no, era que quería ser un hombre. Freud encuentra esto y se le mezclan los planos porque, bueno, era hombre, en primer lugar, y segundo, no estaba ajeno, digamos, a la ideología de la época. Una mujer tenía que estar en su casa, tenía que ocuparse de los hijos, de los enfermos, etcétera. Toda otra intencionalidad eh, era algo que no, que era algo enfermizo, digamos. Inclusive, sin embargo, a él le llamaron la atención esas mujeres. Le llamaron, yo se los expliqué en el primer encuentro que tuvimos. A él le llamaban la atención estas mujeres histéricas que enfermaban de histeria, no había razón biológica para que tuvieran los síntomas que tenían, pero a él le llamaban la atención, todas fueron mujeres muy inteligentes, muy capaces y que tenían otro tipo de inquietudes intelectuales. Esto era lo que más le intrigaba a Freud. ¿Qué es esto de mujeres con inquietudes intelectuales? Él se dedicó a estudiarlas, pero vio lo que pudo. Y al final de su vida lo reconoció. Él dijo, les dejo esto el camino a las mujeres analistas que ya había. Le dejo esto a las mujeres analistas que lo entenderán mejor que yo, porque lo reconoce y esto es textual. Yo no logré penetrar un solo caso. Penetrar, quería decir, ¿no? O sea, podía comprender algunas cosas, pero la psicología femenina se le transformaba en algo realmente muy complicado. Esto le pasó a Freud y le sigue pasando a los hombres ahora. No escapan a la cuestión, somos bastante incomprensibles para los varones. Porque tenemos, creo que eso ya lo expliqué en otro encuentro, tenemos dos registros. Lo que en psicoanálisis se llama el registro de la castración, que se comparte con el sexo femenino, con el sexo masculino, y otro que escapa a esto y que tenemos esa cosa casi artística que no se sabe bien qué es, que tenemos las mujeres, y es otro registro que no se rige por la angustia de castración y el complejo de castración, que en psicoanálisis quiere decir voy a perder, me van a quitar, etcétera. Miedo frente a las concreciones, todo aquello que aparece, ¿sí? La teoría psicoanalítica se centró, obviamente, es una teoría falocéntrica, no escapó a ese tema, ¿sí? Falocéntrica, ¿qué quiere decir? Que por más que Lacan después lo transforma en la teoría del falo, en realidad habla del pene, Freud. Freud dice que hay una diferencia anatómica que a las mujeres nos condena, así como lo escuchan, ¿sí? Es decir, que el órgano preciado es el pene y como la mujer no tiene pene, entonces sufre y tiene lo que se llama la envidia del pene. Ahí se le mezclaron varias cosas que nunca logró terminar de dilucidar,
porque si la angustia de castración tiene que ver con que el niño tiene pene, el varón, y teme que se lo corten porque se masturba, porque es placentero, porque se le para, etcétera, entonces trata de cuidarse de esto y esto tiene consecuencias psíquicas, no es solamente el tema del pene, sino se va a transformar en que todo logro corre peligro porque me la van a dar, sería, ¿no? Esto genera en el varón, en todo lo que es el desarrollo del complejo de Edipo, es que el varón, entonces, a partir de allí, resigna lo que serían las tendencias del complejo de Edipo, es decir, la sexualidad hacia la madre, sexualidad infantil, por supuesto, la resigna y se identifica con el padre, porque el padre es el que supuestamente lo va a castrar, por hacerse el loco, digamos, ¿no? Claro, y a partir de acá va a aparecer el superyo dentro de la teoría psicoanalítica. ¿Qué quiere decir esto? En sentido dinámico, la mente tiene un yo, tiene un superyo y un ello. El ello, digamos, es lo reprimido, aquello donde están las pulsiones, donde está, es inconsciente el ello, ¿sí? Es absolutamente inconsciente. Esta es la tópica, digamos, dinámica del psicoanálisis, que es el yo. El yo nace a partir del ello, en contacto con la realidad, es decir, va a tomar contacto con todo lo que sucede afuera y se va a ir acomodando. El yo es predominantemente consciente, más adelante va a decir que es inconsciente en gran parte también. ¿Y el superyo de dónde nace? El superyo nace del complejo de Edipo. Es decir, a partir de ahí se instala esto de lo que no se puede hacer y que son los mandatos de los padres, los mandatos sociales, etc. Lo más parecido al superyo comienza Freud diciendo, imagínense la conciencia moral, esto es lo que no corresponde que yo haga. Los desarrollos posteriores van a hablar de superyo, digamos, no solamente como aquello rector donde nosotros decimos, bueno, esto está bien, está mal, de acuerdo al contexto en el que vivo, sino que también es infiltrado por la pulsión de muertes, puede haber un superyo que haga uno lo que haga está mal, esto se ve mucho en las neurosis obsesivas, pero en general se habla, Ángel Garma, uno de los grandes maestros del psicoanálisis, que fue de los pioneros, de los fundadores de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, él hablaba, tiene desarrollos muy, muy profundos sobre el superyo a partir de la clínica, y él hablaba de un superyo cruel. Es más, a tal punto que, porque él escribía lo que era la pulsión de muerte, ¿no? En el superyo. Entonces él decía, haga lo que uno haga, muchas veces está mal, no conforma al superyo, como una instancia psíquica distinta, ¿no? Uno no se queda conforme con su conciencia moral. Una vez, recuerdo que en una entrevista que se le hizo en la Universidad de Belgrano, se le preguntó si no había un superyo bondadoso que nos ayudara, y él decía que sí, que eso también existía, pero que el superyo era fácilmente infiltrable por la pulsión de muerte. Esto en la clínica lo vemos siempre. Esto en la clínica está muy presente. Inclusive a veces se habla de que la terapéutica apunta a instalar un superyo más bondadoso, menos cruel, que a la persona la deje vivir un poco más en paz, porque realmente a veces uno en la clínica ve un superyo que no hay vuelta, todo lo que hace el paciente está mal y todo lo que hacen los demás también, ¿no? Uno ve una actitud muy crítica, que censura, que nunca los conforma a nada. Bueno, este tipo de aspectos se ven en la personalidad. ¿Qué pasaba si el superyo se instala a partir del complejo de Edipo, 3 años y medio, más o menos, como decía Freud? ¿Qué pasaba con las mujeres, según él, qué pasaba en el psiquismo femenino? Y bueno, acá es donde viene la parte negra de Freud, ¿no? La mujer entonces no tenía superyo, un superyo ético. Es decir, éramos medio animalitos para él, ¿sí? Entonces decía que al no tener pene, entonces ella no tenía nada que perder, como si la sexualidad femenina tuviera que ver con tener pene o no tener pene. Tenía el clítoris, entonces, bueno,
Todo a partir de por eso se habla de la teoría falocéntrica del psicoanálisis, ¿no? Que hoy no se acepta, pero sí, por ahí se escucha algún colega que a veces recurre al tema de la envidia del pene. Eh, Bien, pero las consecuencias éticas para la psicología femenina a partir de este concepto del superyo femenino fueron terribles. ¿Sí? La mujer tenía menos desarrollo ético, la mujer no había contribuido a la civilización, como si alguien se lo hubiera permitido, excepto tejer e hilar, decía él, porque se hablaba de una deformidad original, o sea, el hecho de que no tuviera pene, la mujer lo vivía como, según él, como una deformidad. En realidad, a él se le estaban mezclando los temas sociales y no se daba cuenta, el tema ideológico. ¿Cómo las mujeres no iban a tener bronca si el pene era lo más preciado para todos? Eh, un colega una vez en un congreso lo dijo claramente, ¿no? Dijo, para Freud realmente era muy parecido al general Castaño. Él cuenta que cuando estaban haciendo un príncipe en la corte española, fue una noche de tormenta terrible. Yo no recuerdo qué reina era que estaba pariendo. Y entonces, este, él cuenta que estaban, por supuesto, cuando los reyes tenían hijos, estaban los representantes de la sociedad, estaban el jefe de policía, bueno, personajes, funcionarios, ¿no? Era muy habitual esto en las cortes europeas, que estaba todo el mundo. Cuando nació el primer hijo de María Antonieta, tuvieron que pedir que se fueran porque estaban todos ahí encima de la parturienta, no la dejaban respirar. O sea, las, todas las casas reales tenían esta costumbre. Bien, esa noche en España parece que había una tormenta terrible, a todos les costó llegar, un viento, una cosa espantosa, y nació una niña. Y el general Castaño, ¿qué dice? Dice, semejante noche y parir hembra. Bueno, estamos hablando de 1890, por ahí, o sea, realmente en todas las familias siempre se esperaba, y en algunas todavía hoy, que sea varón. Que sea varón, si era varón, qué maravilla, tuviste un varón, es una parir hembra, como el general Castaño. Y este colega, me acuerdo que en el Congreso, dijo, en realidad que Freud no se diferenciaba mucho de eso, la verdad que tener una mujer era realmente, y él tuvo hijas mujeres y las quiso mucho, pero bueno, en la teoría él hablaba de estas cosas, ¿no? A ese le confundía. Claro, ¿cómo no iba cómo las pacientes no le iban a hablar de la envidia que le daba que el hermano tenía un pene o lo que fuere? Sí, sí, toda la familia estaba todo el tiempo alrededor de eso. Qué lindo, porque tiene pito, porque es varón. Obvio que iba a pasar eso, pero eso no es porque la mujer constitucionalmente estuviera preparada para envidiar siempre al varón, sino porque el varón estaba altamente valorizado en la sociedad y el pene, por supuesto desde ya. Y los que más Mabel, valor, Mabel, ¿puedo agregar algo? Una dale, experiencia personal. Yo dale, nací en el 52 ajá, y somos dos mujeres. Y papá siempre hizo un hermoso chiste y broma. Dos jugadas, dos perdidas. mirá, es que estaba metido. Mi papá en ese sentido, y por eso yo salí como salí, mi papá decía, yo quiero nenas. ¿Por qué? Porque él decía que eran la mejor compañía de la madre y él quería que mi mamá estuviera acompañada. Me delegó a mí ese papel porque él no se ocupaba de Ese hacer. mandato, ¿Eh? esa indicación, ese mandato. Claro, como él no lo hacía, decía, no, yo quiero que sean nenas porque realmente son la... Aparte, él venía de una familia numerosísima, la mayoría eran varones, o sea, a él le gustaban las nenas, quería... Y la verdad que fue un excelente padre desde ese punto de vista y a mí me apoyó y me valoró siempre, no tuve problema. Pero estaba muy metido este tema y sigue estando. Sí, y por eso yo Familia. decía, mi papá también nos acompañó muchísimo, fuimos su orgullo, su todo, pero él no dejaba de hacer ese chiste. Pero eso, como dicen muchas, digamos, personas muy interiorizadas en el tema de lo femenino, Rita Segato, y demás, ellas hablan precisamente de lo que es, digamos, la valoración masculina
entre hombres, qué es lo que se valora entre hombres, ¿sí? Y que muchas de las conductas o la mayoría de los varones tienen que rendirle culto a la cofradía masculina, ¿sí? En sus valores, en sus dichos, aunque después sientan otra cosa y en su vida crean otra cosa. Pero un paciente mío, por ejemplo, que quería varón, adoración por su hija tuvo cuando la tuvo, la lleva, pero claro, él se encontraba con el problema de que la quería llevar a las marchas, y de hecho la llevaba a Independiente, porque era hincha de Independiente, la llevaba a los clubes, o sea, el único problema que encontraba es que no podía entrar al baño con ella, porque bueno, una nena. Entonces le pedía a alguna amiga, pero él estaba encantado con su hija. Estaba encantado. Pero él había querido tener, y después estaba chocho y estaba orgullosísimo de su hija. Pero bueno, todo este tema tan oscuro respecto del psicoanálisis y las consecuencias éticas que tuvo, hizo que, bueno, que él considerara que entonces cuando una mujer quería hacer estudiar, quería tener desarrollos hasta ese momento masculino, era por envidia del pene. Y llegó a darle una categoría conceptual muy importante. Las cosas que dice, yo no las voy a reproducir porque realmente yo ya me enojé bastante y no quiero que todo el mundo se enoje tanto como yo, pero las cosas que decía de ese punto de vista, incluso teóricamente el tema del complejo de Edipo y el superyo femenino, teóricamente es no precario, es inexistente. Él habla no voy a abrumarlas con conceptos, pero habla de desmentida, etcétera. Pero de repente habla de una desmentida para el varón y otra para la mujer. No, la desmentida es lo mismo. Bien, no voy a abrumarlas con conceptos, pero realmente que teóricamente se viene abajo y nunca. Y sin embargo, curiosamente, este fue un tema que nunca en psicoanálisis se discutió demasiado. Las primeras que lo discutimos, yo diría que fuimos algunas pocas que empezamos, María Analizade, por ejemplo, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero ella trabajó este tema y lo mostraba en la clínica. Bien, cuando aparece Melanie Klein, que fue la primera analista de niños, ella trabaja otra cosa. No quiere contrariarlo a Freud, pero ella empieza a ver otra cosa. Donde él encontraba, en la sexualidad infantil, encontraba la envidia del pene, ella encuentra que hay otra envidia que comparten varones y mujeres frente al cuerpo de la madre, que creo que ya lo mencioné. El cuerpo de la madre, ¿por qué? Porque ahí pasan todas las cosas, los fenómenos de la vida. Y los chicos están en contacto con la madre porque aparte estuvieron hace poco ahí adentro y tienen esa conexión y como vimos otras veces, son los que perciben enseguida si la madre está embarazada, están cuidando todo el tiempo a ver qué hace la madre con ese cuerpo, que no esté demasiado cerca del papá. O sea, los chicos, ella veía otras cosas y vio esto. Y justamente la envidia por el cuerpo y las producciones femeninas y todo lo que, ahí se da cuenta que la envidia es otra cosa, no es la envidia del pene. Lo que ella sí señala que al momento de los 3 años, por la valoración social que tiene el pene, la niña puede sentir envidia del pene, pero el varón siente envidia también por el cuerpo femenino y por esa cosa tan extraña que tiene la mujer hacia adentro, que hace que pueda gestar hijos, pueda amamantar, etcétera, etcétera. Incluso Bruno Bettelheim, él trabajó este tema de la envidia de los varones, porque él veía, por ejemplo, en grupos de adolescentes, que cuando la mujer menstruaba, y de esto se habla poco, los varones, es más, a mí me lo dijeron, cuando yo tuve mi menarca, mi maestra lo tomó como signo, ella se dice así, yo no creo que sea exactamente así, porque de hecho muchas mujeres menstruan y no les pasa, pero ella me acuerdo que lo primero que hizo fue felicitarme porque dijo, vas a ser madre. Esa es la prueba de que vas a ser madre. Está bien, muchas mujeres han menstruado y no han podido ser madres, pero quiero decir que es uno de los primeros signos, ¿sí?, de la fertilidad femenina. Bien, Bettelheim, ¿qué encontraba? Encontró chicos de 13, 12 años, púberes, que se lastimaban, se cortaban la piel para sangrar. Y cuando empezó a estudiar, a ver por qué lo hacían,
porque ellos decían que las mujeres teníamos pruebas de fertilidad y ellos no. O sea, todos estos temas en torno a la sexualidad y en torno a lo que son las representaciones psicológicas de todos estos fenómenos, ¿no? No nos olvidemos que son los fenómenos del cuerpo. Y lo primero que tenemos a mano nosotros desde que nacemos es nuestro cuerpo, ¿sí? Y todas las interpretaciones que le damos al funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Y bueno, con la diferencia sexual, esto es realmente importante. Parece que en esto Freud sí la pegó, el tema de la sexualidad tenía mucho que ver, ¿sí? Con la psicología, tanto femenina como masculina, por más que él la confundió un poco. El tema femenino, esa cosa tan difícil de poder asir y comprender. Pero ahí Bettelheim decía, esta es la envidia masculina, de la que no se habla. Y si nosotros vemos y lo analizamos, justamente Melanie Klein decía que esta envidia al cuerpo de la mujer y todo lo que produce, que sume al varón en una cuestión muy, de sentimientos de mucha inferioridad, y que eso hacía, y de eso provenía la conducta más agresiva de los varones hacia las mujeres. Esto creo que ya no cabe en dudas, ¿verdad? Las mujeres no somos, sí, hubo una Lorena Bobbitt, pero no somos tan tendientes a cortarle los atributos sexuales al varón como lo hacen sí los varones. Los varones tienen un tema con las mujeres y con el cuerpo femenino. Esto se ve en las guerras, las violaciones, las cosas que hacen. O sea, en las mujeres no es tan frecuente este fenómeno. Ella decía que se debía precisamente a esta envidia, el ensañamiento con el cuerpo femenino, ¿no? Eh, es impresionante. Y cuanto más en las guerras donde realmente queda privado, digamos, el ser humano de lo que son las referencias y los límites, bueno, aparece todo esto pulsional con tanta fuerza. Hace un año lo hemos visto lo que pasó en Israel, en los kibbutz, las cosas que hicieron, hay muchas que no sabemos, otras que nos han llegado. Lo que han hecho con las mujeres no tiene nombre, no tienen nombre. Directamente las desmembraban para violarlas. O sea, el cuerpo femenino realmente tiene, parece, hay una envidia terrible y destructiva, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres. Y bueno, de hecho, los femicidios por algo están instalados, ¿verdad? Y no para. Este fenómeno no para. Es decir, hablar de la envidia y hablar de la envidia del pene, la verdad que es anacrónico este tema, porque no tiene el mayor sentido. Ella decía que justamente que el varón hacía gala y presumía del pene porque era lo único que tenía, con lo cual enfrentar semejante envidia frente a un cuerpo que hace tantas cosas, menstrua, da de comer, genera seres humanos, es como algo medio mágico, ¿no? Imaginémonos a los primitivos hombres cuando veían esto que pasaba en los cuerpos de las mujeres, cuando inclusive no se sabía, por ejemplo, que ellos habían tenido participación. Pasó un tiempo hasta que se supo que esto que le pasaba a las mujeres tenía que ver con el coito y demás, pero eso se fue descubriendo después. De entrada las mujeres producían seres humanos mágicamente, ¿no? O sea, imagínense la visión que tienen de nosotras, ¿no? Y digamos, en la psicología masculina, y esto se ve, pero en la clínica lo vemos, ¿qué le pasa a los hombres con sus mujeres cuando aparece el hijo, cuando están embarazadas? Aparecen las infidelidades más frecuentes, aparecen la exclusión del varón, se buscan un amante, o sea, hay toda una conflictiva en torno al embarazo, a la producción femenina, que esto se da en la clínica, uno lo ve permanentemente, ¿no? Con los pacientes varones, ¿sí? Eh, inclusive hay un tema relacionado con esto que se llama la cubade, no sé si les hablé de la cubade, que es un término francés, que apunta a lo que le pasa a los varones, y esto se observó porque muchas cosas no las vemos en forma directa en los mundos urbanos y del siglo XXI, ¿verdad? Pero en pueblos, digamos, no tan tecnológicos, que se llamaban primitivos, que han sido estudiados y que hay todavía en el mundo, hay.
personas que viven en tribus y demás, él se habla de la Cubade porque dice que, por ejemplo, los varones, frente al embarazo de sus mujeres, ¿qué hacían? Se acostaban al lado, la mujer estaba pariendo y él se acostaba al lado, fingiendo los mismos dolores y demás, que se interpretaba también como, bueno, sí, la quiere acompañar, por más que a él no le duele nada, pero los psicoanalistas dijeron otra cosa, dijeron, no, en realidad lo que es envidia, porque él siente que no tiene, digamos, la preeminencia ni tiene la relevancia en ese momento, no tienen con qué, digamos, la que tiene todo el protagonismo es la mujer, ¿no? A mí me ha tocado ir a ver, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha tocado ir a ver una parturienta y que el marido estaba sentado al lado que le habían sacado la vesícula. O sea, esto se da en la vida real. Por supuesto que explicado de mil maneras, ¿no? Porque justo me pasó esto, pero la realidad es que uno iba a ver a la parturienta, a saludar al bebé y demás, y se encontraba con el marido al lado, ¿sí? También a él le habían sacado algo. O sea, a ver, inconscientemente estamos hablando de la envidia, así de simple, ¿sí? Por más que no se diga como tal, porque la envidia genera mucha culpa, a la gente, a nadie le gusta reconocer que la tiene. Es un tema que hasta se le conceden poderes mágicos, digamos, ¿sí? Freud decía que tenía que ver con que era respondía a la época de la omnipotencia del pensamiento y demás, y que los tiempos del narcisismo y que por eso se le adjudicaban poderes mágicos, ¿no? Poderes extraordinarios. Inclusive está relacionada con el mal de ojo, porque la envidia viene del latín invideo, que quiere decir mirar con malos ojos. Mirar con malos ojos. Es decir, mirar esto que está pasando y no me gusta. Lo estoy mirando y no me gusta eso que veo, porque lo tiene otro en realidad, ¿no? Eh, Inclusive, Freud relata casos donde aparecen personas que han tenido un logro muy importante y de repente no quieren contárselo a nadie por la envidia, por el miedo a la envidia. Genera miedo. Este paciente que tanto adora a su hija, que ahora tiene 24 a 23 años, este paciente me acuerdo que cuando tenía a la nena chiquita andaba con cintas rojas para protegerla y le puso una cinta roja a ella para protegerla de la mirada, porque aparte era hermosa, realmente hermosa, y él decía que la miraban y la iban a ojear, ¿no? O sea, la envidia tiene todo esto, tiene todas estas vueltas. Bien, volviendo al tema estrictamente psicoanalítico, nos salimos un poco de la envidia. Como dijimos, el psicoanálisis es un cuerpo teórico realmente el más desarrollado, es un cuerpo teórico realmente importantísimo, que se puede tomar en las tres tópicas del psicoanálisis, ¿sí? Lo que se llaman en psicoanálisis las tres tópicas, que se las describo brevemente para que se entienda. Abordarlo desde la tópica yo, yo, super yo, ello, es decir, el sentido dinámico, es decir, cómo funciona la mente, ¿sí? Cómo funcionamos nosotros. Eso en cuanto al dinamismo. En cuanto a lo tópico, estrictamente, es el tema de zona consciente, zona preconsciente y zona inconsciente, ¿sí? Inconsciente. El inconsciente reprimido es lo que nunca vamos a conocer. Hay autores que dicen que sí, ya. Pero bueno, esos son otros desarrollos interesantísimos. Pero Freud decía, inconsciente reprimido, eso es lo que traemos de la especie, eso no se va a conocer y que aparece en determinados momentos. En la patología puede aparecer, Henry Ay decía que en los psicóticos aparece esto, ese derrame que hay del inconsciente. Eh, Mi marido me habló en su momento, él estudiaba mucho antropología médica y él decía que en las enfermedades aparecían genes que estaban reprimidos, que la especie los había usado en otra época, pero que ya no eran necesarios. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad tenía que ver con la necesidad, que había un gen, digamos, de la obesidad, me explicaba él, que tenía que ver con almacenar más
porque en esa época el ser humano era nómade. Entonces, conseguir la comida no era tan fácil. Entonces había que almacenar. ¿Qué pasó? Cuando se llega a la etapa de la agricultura, los asentamientos y demás, no era necesario porque la comida estaba en forma cotidiana, con lo cual no hacía falta. Y bueno, él decía que hay algunas personas, ese gen estaba reprimido. En la medicina también se habla de represión, no represión. ¿Sí? Eh, Decíamos, el inconsciente reprimido es eso al que no accedemos, teóricamente según Freud. Después está el inconsciente, que, que es el preconsciente, que es un inconsciente, pero que es susceptible de ser conocido. Hasta ahí llegamos en la terapia psicoanalítica. Y después el consciente, que bueno, es la conciencia, que es con lo que trabajan todas las líneas de psicología, todas las líneas trabajan con esa. Es siempre conciencia, es siempre reordenamiento, reprogramación, pensarlo de diferente manera, pero en psicoanálisis entendemos que precisamente la conducta no está regida por la conciencia, sino por los contenidos inconscientes, que en la medida en que están inconscientes tienen mucha fuerza, y acá está la teoría económica, tienen mucha fuerza, gastan mucha energía para mantener la represión y no le queda disponible a la persona. Por eso, como decía Freud, el neurótico siempre está cansado, no consigue cosas, siempre le salen mal, etcétera, etcétera. Hay mucha energía concentrada y esclavizada en mantener la represión, mantener a raya los contenidos inconscientes. Ahora, ¿por qué no se permiten esos contenidos inconscientes? Porque el superyo no lo deja. Y porque el yo ha aprendido que hay cosas que no se hacen. Y el super yo le recuerda al psiquismo todo el tiempo, eso no se hace o no se debe decir, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, a ver, eh, son mecanismos automáticos estos. Cuando una persona accede al análisis y va conociendo, se va dando cuenta que en realidad esto no era tan grave. Hacerlo consciente lleva a que, primero, a que toda la energía gastada en la represión nos quede en nuestras manos para nuestro funcionamiento, y lo fundamental es que a partir de ahí, si era un contenido aberrante, por decirlo de alguna manera, yo quería matar a mi hermano, ponele, supongamos, este deseo de muerte hacia mi hermano, por ejemplo, cuando lo hago consciente, sí, me horrorizo, por supuesto, no me gusta, me da culpa, todo esto. Pero, ¿qué sucede? Cuando se lleva a plano consciente, en realidad, ahí se puede tomar la decisión. No lo mato. O si lo mato, va a pasar tal o cual cosa. Entonces, se puede decidir sobre ese tipo de deseos prohibidos, reprimidos, etcétera. Se puede pensar y se puede ver qué bueno que uno pudo hacer y va a hacer lo mejor que pueda en cada una de esas cosas. ¿Entiendes? Eso se llama en psicoanálisis juicio de condenación. Ese es un trabajo del yo. Es un trabajo del yo que cuando se encuentra con este tipo de contenidos, algo hace, que es lo que nos pasa cuando decimos, bueno, sí, qué bronca yo le tenía a mi hermana, pobre. Este, como me preguntaba la chica en Canal 13, ¿no? Yo la envidiaba a mi hermana que estaba jugando con la muñeca. Y yo decía, ¿qué le ve a esa muñeca? Pero yo se la sacaba y me ponía a jugar. Y yo, dice, después no sentía lo mismo que ella. Y le digo, claro, porque le digo, vos lo que envidiabas era el placer que veías en ella, no la muñeca. Era el placer. El problema es que vos tenías que descubrir qué era lo que te daba placer a vos. Vos veías que a ella le daba placer, a vos no te lo dio. Bueno, eso es la envidia, justamente. Eso es la envidia, enajenarse en el placer del otro y no saber claramente si es lo que uno querría o no. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser millonario, qué sé yo, si realmente estoy en condiciones de hacerlo o no hacerlo y de manejarme con eso y tolerarlo. Porque acá es donde viene la teoría económica, digamos, la tópica de lo económico en psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que el psiquismo siempre busca un nivel de homeostasis, decía Freud, ¿no? Un nivel basal, que no haya demasiada excitación. ¿Qué pasa? Los contenidos reprimidos nos generan mucha excitación, hay mucha cantidad que se mueve allí. ¿Qué hacemos?
elaborarlo implica precisamente distribuir mejor todas esas cantidades, porque son cantidades energéticas, son energía que está, no está ligada, está libre, por eso genera efectos, y eh, ligarla nos ayuda a ir procesando y ver qué hacemos con todo ese tipo de contenidos, ¿no? Pero el psiquismo siempre va a tender eh, a evitar los aumentos de energía en el psiquismo. ¿Por qué? Porque en realidad el principio del placer se empieza a alterar allí. No tolera el psiquismo cantidades intensas. Entonces busca bajarlo como sea. Y si es reprimiendo, reprime. Aunque después, porque es automático, son fenómenos muy bien descritos en eso por Freud, que son fenómenos automáticos y aparecen todo el tiempo. Bien, psicoanálisis como tal es un encuentro entre dos, ante todo. Por supuesto que hay extensiones a las familias, a las parejas y demás, pero ante todo es una relación con un otro, donde van a aparecer toda una serie de fenómenos. Creo que algo ya les comenté, está la transferencia, es decir, sabemos que lo que le pasó a Ana O con Breuer, sabemos que el paciente de alguna manera va a proyectar sobre nosotros, los analistas, eh, su historia infantil. Eh, y es una oportunidad, porque lo que no se recuerda se repite, es una oportunidad de empezar a trabajar ese fenómeno que se da en el presente, ¿sí? Donde el paciente lo que está trayendo es su historia infantil. Bien, pero también está la contratransferencia, y Freud la trabajó, no mucho. ¿Qué es la contratransferencia? Lo que nos despierta ese paciente. ¿Qué le hace sentir al analista ese paciente? O sea, como ustedes verán, el trabajo nuestro es un trabajo donde nos metemos todo el tiempo con el otro. Y como decía un maestro mío, decía, lo que pasa es que además, cuando queremos eh, objetivizar y describir el conocimiento que vamos teniendo, en realidad no es que estamos mirando un objeto fuera de nosotros, en realidad es como si nos metiéramos en un barril y nos metemos ahí y estamos inmersos en todo eso. Es así donde muchas cosas de la contratransferencia a veces nos avisan cosas, pero además es fundamental que nosotros lo estemos trabajando y lo trabajemos. Por eso es tan importante que los analistas nos analicemos nosotros, ¿sí? No nosotros solos, sino con un analista, que por eso no nos analizamos tanto tiempo, ¿no? Eh, en la APA son obligatorios sí o sí 4 años de análisis. En la mayoría de los analistas, cuando conocemos lo que es el psicoanálisis, lo hacemos mucho más tiempo y son experiencias verdaderamente muy, muy, muy enriquecedoras. El autoanálisis. Mucho se habla, no sé si lo vieron por allí, del tema del autoanálisis. Freud lo ejecutó, pero claro, él no tenía quien lo analizara. Es más, la mayoría de las cosas que fue descubriendo de entrada lo veían los pacientes, pero además lo empezó a ver, ¿sí? En todas las, en todos los fenómenos, en los sueños, fue viendo aspectos de su vida y también comprendiendo. Él lo hizo con todas las limitaciones que puede tener un análisis, ¿sí? Con todas las limitaciones. Inclusive hay algunos autores que, como muchos de los sueños que aparecen en el libro de la interpretación de los sueños, también eran de Freud, no solamente los contados. En realidad, muchos analistas le analizan realmente lo que le estaba pasando a Freud en ese momento, ¿sí? En su vida. Por ejemplo, el sueño de inyección a Irma, que es con el que Freud describe el método de lo que es la interpretación de los sueños, en este libro, en realidad, es algo que le pasó a él, ¿sí? Es más, hay todo un estudio muy, muy interesante acerca de los contenidos inconscientes de ese sueño. Eso es un sueño de él, sueño de inyección a Irma se llama. Bien, dicho esto, el autoanálisis, sí, los analistas muchas veces nos damos cuenta de cosas que nos están pasando porque tenemos mucha experiencia, pero siempre, obviamente, mejor lo vemos con un otro. Una de las cosas que les quería contar es respecto de
¿Qué pasó en la historia del psicoanálisis? Porque es interesante ver lo que pasó en el movimiento psicoanalítico. Eh, Hubo dos casos, todos los discípulos de Freud, todos, ¿sí? Porque de entrada estaba solo, pero después fue llegando gente de todo el mundo, y todos tuvieron desarrollos propios. Melanie Klein, que por más que nunca quiso separarse de la teoría freudiana, no se separó de hecho, pero los desarrollos de ella hablaban de otros aspectos de la teoría, interesantísimo. Ella describe dos posiciones en el lactante, que es la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Son como, digamos, no esquemas, como especie de estructura que se arma en la mente. Para ella, en realidad, nacemos psicóticos, ¿sí? Por estas dos posiciones que ella describe y que vio en los bebés. Nacemos psicóticos para ella. Y que todo va a depender de cómo vamos a ir manejando y en el contacto con los objetos de amor, vamos a ir resolviendo estas dos posiciones. Y la posición depresiva, en realidad, es una posición que tiene mucho que ver con la salud mental, que tanto falta en esta época, en estos tiempos, y que tiene que ver con el reconocimiento del mal hecho, de todo lo destructivo, ¿sí? Que uno puede llegar a hacer, que está, y reparar, reparar. Esto tiene mucho, muy religioso en algún punto, pero eso en los análisis se ve, la necesidad de pedir perdón, la necesidad de comprender al otro, o sea, la posición depresiva de la que habla Melanie Klein es esta, ¿no? Pero hubo casos, todos tuvieron desarrollos propios, ¿sí? Todos. Todos interesantísimos. Winnicott también trabajó con niños, fue el analista más amoroso que tuvo la Sociedad Psicoanalítica de Londres. Es un analista que se lo sigue amando hoy por todos sus trabajos. Trabajó con niños predominantemente, él también. Un amor de persona, según cuentan los que lo conocieron. Pero hubo dos que por ahí se los encuentran ahí y algunos se confunden. Todos siguieron siendo psicoanalistas, estos dos no, que les voy a mencionar y que formaron parte de la primitiva Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero fueron por caminos distintos. Eh, El más importante de los dos fue Jung, Carl Gustav Jung. Inteligentísimo, brillante, era médico psiquiatra suizo, era más joven que Freud, y Freud se enamoró de él. Era muy especial, Jung. Para Freud fue un hijo. Es más, él quería, y lo eligió desde que lo conoció, quería que continuara él el movimiento psicoanalítico, lo eligió como su sucesor. El día que se conocieron, ellos se conocían por vía este, epistolar, eh, Jung trabajaba en un sanatorio muy importante en Suiza, donde iban, digamos, todos los enfermos mentales, inclusive de Europa, y donde se practicaban toda una serie de técnicas. Jung también estudió con Charcot en París, igual que Freud, le interesaba todo el tema esto de las histerias, y cuando toma contacto con los trabajos de Freud, queda fascinado. Si bien ya desde el comienzo él presenta una pequeña diferencia con Freud que trata de que no se desarrolle demasiado, pero más tarde se va a desarrollar, y es que no creía que el motor, digamos, del problema neurótico tuviera que ver con la sexualidad infantil, ni la pulsión sexual como tal. Él decía que no. Digo esto porque hay un tema en este punto. Esto está pasando en el año 1906. Todavía no estaba ni siquiera la teoría de las pulsiones, de los instintos sexuales y instintos del yo. Pulsiones, en realidad.
pulsiones, no instintos, pero la pulsión es la forma que tiene el instinto de aparecer en el psiquismo. Porque a la larga somos animales, tenemos instintos, ¿sí? La pulsión aparece en el psiquismo de esa manera, es la única manera que tiene para ver cómo se satisface. Porque si no, porque hay dos procesos, en realidad hay tres, pero les voy a mencionar los que dijo Freud, dos procesos psíquicos para la satisfacción de la pulsión. ¿Cuál es? El proceso primario, donde implicaría, aparece la pulsión, el deseo, voy y lo concreto, ¿sí? Esto sería proceso primario. Ustedes me dirán que se ve a menudo, ¿verdad? Se ve bastante a menudo. Es como si yo voy por la calle, tengo hambre, ¿sí? Pulsión de autoconservación, paso por una panadería, veo algo rico, rompo el vidrio, lo agarro, lo llevo y me lo como. ¿Sí? Esto sería el proceso primario. O sea, satisfacción de la pulsión, no acorde a fines ni al entorno, sin respeto por el entorno. ¿Qué es el proceso secundario? El proceso secundario ya es un proceso superior en el cual la persona dice, no, yo tengo hambre, sí, pero tengo que hacer todo tengo, hay un principio no de inmediatez como el primario, sino de inmediatez. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que conseguir el dinero, tengo que vestirme, salir, comprar, eso, o sea, todo ese tiempo, ¿no? de procesamiento que hace que, bueno, que pueda satisfacer, por ejemplo, el hambre, pero acorde a la realidad y al principio de realidad, juicio de realidad, ¿sí? Este es el proceso secundario. Pierre Olañé nos habló de un proceso que hay anterior todavía al proceso primario, que ella lo llama originario, que si quieren un día hablamos, es interesantísimo, y no les cuento lo que significó eso en la clínica psicoanalítica. Los tres procesos de Pierre Olañé que son, realmente ella dijo que era pagar su deuda con la psicosis, porque si no, no se entendían la psicosis, y que es efectivamente así. Lo que pasa es que esos tres procesos los tenemos todos. El tema es qué hacemos con las representaciones que están allí, no en en proceso originario. Bien. Esto que Jung ya entrevé, que no va a estar de acuerdo con que, digamos, la sexualidad y la libido son el tema central del psicoanálisis y lo que genera más tarde o más temprano la neurosis, porque el superyo va a buscar que se reprima. Esto durante mucho tiempo no los separó, finalmente terminaría separándolos, porque para Freud sí era un tema de la sexualidad. Más allá de que en 1920, después, cuando presenta su teoría de la expulsión de vida y de muerte, él mismo va a decir que dentro de la pulsión de vida, donde precisamente se va a expresar la pulsión de vida a través de la libido, a través del amor, ¿sí? En realidad, él mismo va a decir que las pulsiones sexuales forman parte, pero no son todo. Él mismo lo dice, pero bueno, esto lo estamos hablando en 1920, más allá del principio del placer. Bien, la teoría de la repetición, lo que no se recuerda se repite, etcétera. Bien, pero en 1906 todavía esto estaba ahí y Freud lo, insisto, lo elige como el hijo que no tuvo dentro del psicoanálisis, ¿no? Porque tuvo hijos varones, obviamente. Pero Jung era, es más, el día que se conocieron personalmente, se cuenta que estuvieron hablando 13 horas sin parar. ¿Por qué? Obviamente, eran dos talentos, no vamos a discutirle a Jung lo que era más allá de sus cosas. Pero ¿qué pasaba también? Freud era judío y Freud no quería que el psicoanálisis se transformara en una ciencia judía, como decía él. Eh, y, y ¿qué sucede? Jung era ario. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, a Jung se lo va a acusar incluso medio de nazi. ¿Sí? Era ario, era suizo él. ¿Sí? Eh, y que Jung introdujera en Suiza, como lo hizo el psicoanálisis,
Más allá de que después el psicoanálisis aparece en Estados Unidos, aparece en las conferencias en la Universidad de Clark, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, viajaron juntos. Viajó para estas conferencias donde es invitado Freud a la Universidad de Clark. En realidad eh, viajaron Jung, Ferenczi y Freud, los tres. Las conferencias las dio Freud, específicamente, que las tenemos, son muy interesantes porque son, digamos, una especie de compendio y sobre todo con los conocimientos que el psicoanálisis tenía ya en ese momento, que son las conferencias de 1916, 12, etcétera. Pero bueno, eh, cuando se conocen, eh, Jung estaba fascinado con la teoría psicoanalítica y precisamente él nunca va a enfrentarse con Freud por el tema del inconsciente, todo lo contrario. Toda la teoría de Jung tiene que ver con el inconsciente, solo que él considera que hay otro inconsciente más, que es el inconsciente colectivo. ¿Sí? El inconsciente colectivo de Jung, que es realmente es lo que le hizo a él vaticinar que en los años 30, cuando ya estaba separado de Freud, 1930, 31, todavía el nazismo no había llegado a su máxima expresión, porque Hitler asume como canciller del Reich en 1933 y directamente termina siendo el, el dictador alemán, porque se muere Hindenburg y queda él como la máxima autoridad en Alemania, y ahí hasta que Alemania cae en el año 1945, el 8 de mayo, para ser más exactos, que es cuando Alemania se rinde. Pero Jung, en 1931, cuando todavía el nazismo no asomaba más que en la CCA, todavía las CCS no aparecían tanto, había así grupos de choque y demás, eh, él dice que va a haber pronto otra guerra. ¿Y por qué lo sabe? Él atendía todos pacientes, obviamente arios, y él decía que en el mundo alemán, en el mundo ario, en el mundo germano, ¿sí? En los sueños de los pacientes aparecían todos los dioses germanos, dioses de la guerra. En todos los pacientes aparecía lo mismo. Y él dijo, el espíritu germano se está despertando, acá va a haber otra guerra. Y efectivamente así fue. Pero él lo dedujo de los sueños de los pacientes germanos, ¿sí? Por eso digo que Jung, digamos, los trabajos de Jung, aclaro, los trabajos de Jung son muy difíciles. A tal punto son difíciles y es difícil de entenderlo. A Jung, que en la APA, por ejemplo, no hay seminarios de Jung porque no se lo considera psicoanalista, porque él tenía otras ideas. Aceptó el inconsciente, pero él decía que ese era el inconsciente del psiquismo individual y que había otros. Y él trabajó mucho toda esta parte. Eh, Jung fue de los primeros presidentes de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, porque después hubo una internacional que sigue funcionando, que es la IPA actual. Él fue el primer presidente de la IPA, y tuvo digamos, su relación con Freud y trabajaron juntos y compartieron hasta que él empieza a separarse de Freud por este tema que él no comparte, que las ideas de Jung no condicen con las ideas de Freud. Bueno, se separan y Jung sigue su camino. Para que ustedes tengan una idea de lo complicado que es Jung en la teoría, que es difícil comprenderla, hay que trabajar mucho, estudiar mucho en ese tema. Yo me acuerdo que el propio profesor que nos enseñaba Jung en la universidad, me acuerdo que él cuando uno le preguntaba, decía, esto es muy complicado, ustedes no lo van a entender, así nos contestaba. Y nos quedábamos todos ahí diciendo, bueno, ¿y esto con esto qué hago? ¿No? Es muy complicado. Y sí, era complicado. Él habla de un inconsciente colectivo, él dice que la sexualidad es solo un aspecto de una fuerza vital importante en el psiquismo. Él dice que debajo de este inconsciente individual está el inconsciente colectivo,
que lo compartimos todos los seres humanos, y va a algunos conceptos centrales que son, bueno, el ánima, el animus, el ánima, que son, digamos, son los aspectos femeninos en el varón y los aspectos masculinos en la mujer. Freud también hablaba de la bisexualidad constitucional humana, como que tenemos los dos sexos, inclusive biológicamente, porque el hecho de que si ustedes alguna vez vieron un embrión humano tiene los dos sexos, efectivamente. Lo que pasa es que a nivel de cromosomas, eso se va a terminar definiendo más tarde, pero de entrada, es cierto, uno ve que en las mujeres se atrofian todo lo que serían los precursores de los órganos masculinos y aparecen otros, y en el varón lo mismo, se desarrollan los rudimentos de pene por efectos de la testosterona, etcétera. Bueno, constitucionalmente parece que tenemos los dos sexos, solo que se desarrolla uno y por supuesto que hay, como dicen algunos autores que lo han trabajado también, esos son los dos más sobresalientes, hay otros, ¿sí? Por eso, cuando se respeta la perspectiva de género, actualmente, ¿qué dicen? Cuando te piden poner a qué sexo, te ponen que podés poner el intermedio, cualquiera sea, ¿no? O sea, hoy se acepta. Pero Freud hablaba de que esto es inconsciente, que esto no es que suceda en forma natural como lo vemos ahora, que aparecen personas que dicen yo no me siento mujer, estoy en un cuerpo de mujer, pero soy un hombre. En general se da más al revés, pero bueno, este tipo de cosas. Volviendo a Jung, eh, él va a hablar del inconsciente colectivo, como les decía, toda la herencia psíquica la tenemos allí, y él trabajó sobre todo el tema de los símbolos, ¿sí? Que esto en el psicoanálisis freudiano aparece todo el tiempo. Freud, cuando habla de los sueños, él encuentra que los símbolos vienen que no sabemos de dónde, pero que están, ¿sí? Están. Eh, el otro, por eso diríamos, la teoría de Jung es compleja, muy compleja. Hay una institución que se dedica, y en APA no sé, yo una vez inocentemente pregunté, ¿no hay seminarios de Jung? Y me contestaron, no, porque Jung no es psicoanalista. Bien, esta es la postura de la IPA, ¿no? Jung no formó parte, a Lacan también lo echaron de la IPA, pero lo echaron por otra cosa. Y él formó su propia asociación. Sin embargo, Lacan sí es reconocido como psicoanalista desde hace bastante tiempo. Pero en su momento también lo echaron de la IPA porque él no aceptaba las 50 minutos de las sesiones, por ejemplo. Y la sesión tenía que durar exclusivamente hasta que se lograba la interpretación. Esto decía Lacan. Esto dio lugar a muchos abusos. El analista, que no tenía ganas de seguir escuchando, suspendía la sesión a los 10 minutos. Dio lugar a muchas cosas muy complejas que se fueron dando. Pero el problema no era de Lacan, el problema era de los lacaneos, digamos, ¿no? Los que siguieron. Eh, y bueno, Jung va a decir que que la persona, digamos, busca todo el tiempo integrar todo esto, y que el sí mismo es cuando logra encontrar todo esto. Pero lo que se destaca en Jung, que yo por lo menos hasta donde conozco de Jung, es la influencia. Empecemos por el principio. Era hijo de un pastor protestante, o sea, de una severidad extrema, Jung. Y él siempre tuvo, y la madre era más, no tan estricta, ¿sí? La madre de Jung era bastante más libre y demás, y él era una mezcla de ambos. Y trabajó mucho el tema, introdujo elementos de lo que serían las filosofías orientales, porque muchas de las cosas que él iba encontrando tenían que ver con las filosofías orientales. Por eso yo creo que se hace tan difícil a veces entenderlo, porque en nuestra mente occidental hay cosas que cuesta que las entendamos, pero él
digamos, las desarrolló, las trabajó, tuvo muy fuerte trabajo consigo mismo, es más, tuvo un episodio bastante importante psicótico cuando rompe con Freud, y de lo que recuerda, de lo que recuerda de todo eso, saca muchos aspectos, porque él dice que tuvo contacto con aspectos del inconsciente que de otro modo no hubiera podido. Es decir, hay todo un trabajo muy personal de Jung y muy profundo, eh, y si lo ven por YouTube o lo que fuera, hay muchos principios, digamos, de la filosofía oriental que él toma. Y lo tiene en la teoría y lo trabaja y parece ser que en las terapias junguianas funcionaba esto, desconozco, pero le digo por más dudas si llegan a topar con algún trabajo de Jung o la mención de Jung, fue, digamos, el hijo adorado de Freud hasta que se pelearon, hasta que dejó hasta que, digamos, más allá de que Freud no le aceptó lo del tema de la sexualidad, en 1920 termina diciendo, Freud mismo termina diciendo que la sexualidad es un aspecto dentro de la pulsión de vida, no era solamente la pulsión sexual, ¿sí? Bien. Pero bueno, en 1910, 1912, que creo que es cuando se separan, todavía esto no estaba desarrollado y bueno, lo cierto es que se perdió la relación. El otro, pero este ya no es lo mismo, tiene bastante más presencia en lo que son las psicologías actuales, que yo le llamo el llame ya. El llame ya porque haga esto, haga, que sí, lo usan mucho los coaching, que tienen bastante auge, han tenido, y los influencers, este tipo de cosas los toman mucho de Adler. Adler fue otro discípulo de Freud, de los primeros incluso, eh, y la verdad que sus desarrollos no tienen nada que ver, ahí sí que no hay nada que ver con el psicoanálisis, diga lo que dijera Adler, yo creo que no entendió nunca el psicoanálisis, creo que no lo entendió, porque él todo lo que desarrolla tiene que ver con la psicología del yo, es decir, todos los procesos de los que habla, sí, son la psicología, todo lo que pasa con el yo, o lo que puede pasar con el yo. Lo que pasa es que él le da un lugar tan relevante. Él habla, en primer lugar, es una psicología personal para él, ¿sí? Y del comportamiento humano. Cada ser dice que es único, señala la motivación. En psicoanálisis, la motivación está en psicología. Lo que pasa es que vamos a diferir de por qué es la motivación, pero o sea, nada nuevo, dice. Freud mismo dijo que lo único que desarrolló fue aspectos del yo que el psicoanálisis desarrolló y él consideraba que eran propios. Bien, lo otro que va a decir es que el ser humano nace deforme, que nace con sentimiento de inferioridad y que va a buscar toda la vida compensar ese sentimiento de inferioridad, y que entonces, eh, si no lo logra, recién ahí va a ser neurótico. Está haciendo una mezcla con palabras que evidentemente aprendió en psicoanálisis, pero no tiene nada que ver, porque en realidad, inclusive, estudios que se han hecho sobre personas con deformidades físicas y demás, no por eso desarrollaron neurosis. Eh, o sea, no se cumple ni siquiera en la clínica cotidiana, no por eso son neuróticos, pueden ser otras cosas, pero lo que él dice que iban a ser neuróticos en la medida en que no desarrollaran, no superaran el complejo de inferioridad original. Y que el objetivo central del hombre, porque siempre hablaban del hombre, obviamente, tenía que ver con eh, el deseo de dominio, que todo pasaba por el dominio. Y todas las descripciones que hace en realidad son descripciones, eh, a ver, lo que hace la fenomenología psiquiátrica. Describo lo que veo, ¿qué veo? Tal o cual cosa. Sí, tal persona tiene deseo de dominio. Ahora, que ese sea el motor de todos los seres humanos, en psicoanálisis, cuando se habla de la pulsión de dominio, sí, se habla de la pulsión de dominio, pero no es la causa central de todos los fenómenos psíquicos que tiene una persona. El otro tema era que todo se relacionaba con lo social, con la influencia.
A ver, desde fines del siglo XX en psicoanálisis se incluyó el tema de lo social y de la importancia que tiene sobre el psiquismo. Eso no es nuevo, pero aparte no tiene nada que ver, eh, no es que el psicoanálisis no lo reconociera, simplemente no trabajaba sobre eso, nada más. Y bueno, ese complejo de inferioridad, volvemos sobre el punto, este, había que superarlo. Incluso llegó a decir algo que yo no sé si esto lo cuenta Freud, que decía que el deseo de, de superioridad era tan grande que el hombre lo ejecutaba con las mujeres, por eso estaba siempre encima. Evidentemente no conocía encima en el acto sexual, sí, evidentemente no conocía otras posiciones, Adler, algo le pasaba, porque él decía que por eso el varón siempre estaba encima. No conocería alguna otra posición, insisto. Pero como verán, todo era bastante superficial, pero es lo que se está usando actualmente, ¿sí? En muchas líneas, en el cognitivismo bastante, en el conductismo ni hablar. No sé si ustedes saben lo que es el conductismo, pero para que ustedes tengan una idea, Watson, que fue el creador del conductismo, decía, denme 50 niños y yo sacaré de ellos lo que yo quiera. Es decir, que él le iba a poner estímulos con los cuales los niños iban a hacer lo que él decidiera que fueran. Estaba desconociendo la herencia genética, estaba desconociendo los elementos familiares, estaba desconociendo, por supuesto, el inconsciente, ni hablar, porque para él no existía, estaba desconociendo todo, en realidad. Y él decía que todo se debía al reflejo condicionado. Eso en, el conductismo sigue estando. En Estados Unidos tuvo mucho éxito. No sé si sigo o tienen alguna pregunta, porque yo si no, sigo hablando. Si tienen alguna pregunta, me detienen. Si se entiende todo lo hablado hasta acá. Se entiende perfecto. Susana creo que levantó la mano. Ah, no, Susana, para decir que está perfecto. Susana, dime. Chicas, ¿Había ponen alguna el pregunta, dedito perfecto. alguna duda hasta acá? Parece que no. Parece Sos que una no. genia. ¿Eh? Sos una genia. Bueno, no sé, porque a veces cuando uno no pregunta es porque no, porque a veces es que no entendió, no es por eso pregunto. Este, yo trato de ser simple, pero como me pongo a hablar y no paro, por eso les pregunto a ver si con un poco de feedback podemos, Mabel, yo sí, te pregunto algo, pero no tiene que ver con lo que estuviste explicando porque creo que te seguí bastante. Pero me mejor. generaste una duda cuando dijiste que las sesiones tienen que ser de 50 minutos y quiero saber por qué. Se fijaron los 50 minutos porque se supone que los analistas trabajamos 50 minutos y descansamos 10. Esta es un poco la idea original, pero siempre se trabajó. Freud trabajaba 50 minutos. Y yo no, yo por ejemplo, como siempre me paso, el único límite que me pongo muchas veces es que, bueno, que está el paciente siguiente. Yo en general, yo los 50 minutos no los respeto nunca. Lo respeto por el timbre del paciente siguiente, pero por una Y, hora. y Pero una cuestión, la idea es que, a ver, esto tiene que ver con el encuadre. Eh, Freud le dio mucha importancia y nosotros también le damos mucha importancia al encuadre. Es decir, que hay toda una serie de elementos que tienen que permanecer constantes, porque cualquier variación que haya en ellos nos va a permitir también acceder al inconsciente. No solo lo que el paciente dice en la asociación libre, que habla haciendo asociación libre, sino que esas variables tienen un significado. ¿Se entiende? Con cada paciente es distinto, se verá. eh, yo una vez tuve que suspender una sesión con una pareja porque que a ellos les sorprendió. Ahí lo corté a los 50 minutos, le dije que bueno, que teníamos que dejar por una cuestión, no les dije la verdad, porque advertí algo que me preocupó mucho.
Los analistas a veces tenemos ese tipo de cosas. Ellos estaban muy preocupados por un hijo varón que tenía signos psicóticos, ¿sí? Y yo lo había derivado a una colega, estaba en tratamiento con esta colega, y de repente en la sesión con los padres, por cosas que ellos dijeron, yo me di cuenta que este chico estaba al borde del suicidio. Eh, entonces suspendí, digamos, corté antes la sesión, ellos se dieron cuenta, esto dio lugar a que después lo habláramos y explicáramos qué tenía que ver con esto. Yo preferí cortar la sesión antes para hablar con la terapeuta urgentemente, porque lo sentí en peligro. Eh, por cosas que los padres dijeron, así es como se trabaja. Los contenidos, los padres ni se dieron cuenta de lo que dijeron, y yo me di cuenta que este chico estaba al borde del suicidio. Y la llamo a la terapeuta y efectivamente me dije, mira, pasó esto y esto, y ella me dijo, sí, ya lo hizo. Lo hizo hoy a la mañana, por suerte se arrepintió, había abierto toda la llave de gas, por suerte se arrepintió, eh, y me llamó asustado, y le dije, cerrá todo, abrí las ventanas. Bueno, yo lo que recuerdo que sentí y pensé, y hasta se me representó mentalmente esa escena de suicidio, porque los abuelos de él, yo lo sabía, pero en ese momento, escuchando a los padres, me di cuenta de la relevancia que tenía para este chico esta cuestión, que no era un chico, ya era un hombre por lo menos cerca de los 30 años. Los abuelos habían muerto en el gas, por una pérdida de gas que hubo en la casa. Y como el abuelo paterno tenía miedo siempre de todo, cerraba todas las aberturas. Resultado, el gas fue letal y bueno, los encontraron muertos a los dos en un momento, cuando no contestaban, bueno. Por esto que dijeron los padres, eran los padres de la madre los que murieron así, por cosas que dijeron los padres, sinceramente, yo lo que entendí fue esto. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un sentido específico, no quiere decir que todos los cambios puedan ser por eso, simplemente que siempre hay un sentido que tiene que ver con el contenido de lo que estamos trabajando en análisis y demás. En este caso, la madre me lo transmitió sin darse cuenta. Es como que me dijo, a mi hijo está en peligro, le está pasando o le va a pasar lo mismo, y efectivamente le había pasado. Le había pasado a la mañana. Y el analista me contó que, bueno, que felizmente lo había podido, esto después lo analista lo habló con ellos y yo le tuve que explicar por qué había, digamos, adelantado la sesión, porque realmente lo sentí con mucha fuerza y yo le doy mucha bolilla a esas cosas y sí, efectivamente era así. Eh, los 50 minutos. eh, Nosotros entendemos que tiene que darse ese tiempo, aunque el paciente ya, digamos, se haya interpretado lo principal y demás, porque cualquiera de esas alteraciones nos sirve para ver cosas. Por ejemplo, tanto la sesión de 50 minutos como la hora específica que durante años se mantuvo exacta, ¿eh? Ni por un examen se cambiaba la hora de análisis. No es como ahora que lo cambiamos, con tiempo, ¿sí? Yo siempre se lo digo a los pacientes, con tiempo lo arreglamos. Hoy somos más flexibles, pero en su momento, porque tiene un sentido. Yo creo que lo comenté. El día que murió mi mamá, yo no fui, yo no faltaba nunca, ese día no fui. Y fue una decisión voluntaria. Dije, no voy. Y con mi analista vimos mucho que esa alteración del encuadre, de mi parte, porque no fue de ella, fue mío, tenía que ver con un contenido que evidentemente yo ya sabía que lo que iba a pasar, ¿no? Esto uno lo percibe, no por premonición, es que, eh, o sí, pero no es estrictamente en el sentido de las videncias extrasensoriales y todo este tipo de cosas. No, es que uno no se da cuenta la cantidad de elementos de información que la mente va procesando y no todas son conscientes. A veces aparecen en sueños. Sin embargo, en el comercio asociativo mental, eso va trabajando y uno tiene un cierto registro de que algo de eso está pasando. Lo que pasa es que no siempre tenemos
la información de todo lo que vimos, percibimos en el aire y demás. Y sobre todo cuando se trata de algo de esta magnitud, ¿no? De contenidos de semejante magnitud. Uno percibe información, ¿sí? Y no todo es consciente. Y evidentemente, e inconscientemente, yo sabía que ese día pasaba algo muy grave. Y si yo lo analicé, como lo analicé después, yo me fui dando cuenta de cosas que habían pasado que tenían que ver con este conocimiento del que yo no estaba enterada conscientemente, ¿sí? Entonces el encuadre tiene un sentido. Los pacientes, por ejemplo, que un paciente falte en un momento determinado no es casual. No falta en cualquier momento. Después lo vemos, no es para criticar ni nada por el estilo, sino porque es importante ver qué cosas se movieron, qué se vio en la sesión anterior, qué es lo que promueve que es ese distanciamiento en ese momento. Eh, un paciente mío, por ejemplo, que habitualmente él no hablaba y cuando algo le molestaba desaparecía. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que cuando me pide cambio de sesión, más allá de que yo se lo doy y cambiamos el día, y siempre hay motivos perfectamente explicables, perfectamente comprensibles, siempre vemos que fue una necesidad también de tomar distancia, donde lo trae la transferencia conmigo. Está bien, hoy no te veo más tarde, ¿no? Una cosa así, porque lo que estamos viendo, algo no le gustó. Y eso nos sirve para ir metiéndonos en el contenido del inconsciente, a ver qué aspectos aparecen, ¿no? Si hubo algo que le molestó y no lo pudo decir, pero siempre como una demora. No es siempre, pero 2 por 3, cuando él pide cambio, y siempre no es para antes, es para después, tiene que ver con esta tendencia de él a que algo no le gustó y se va. No lo hace como lo hacía en otras épocas, que desaparecía, ¿sí? No lo hace. Pero sí lo hace de otra manera, de una manera donde lo podemos analizar, ¿sí? Donde eso se puede trabajar y nos vamos enterando de más cosas. Pero tiene que ver con eso, con el mantenimiento de referencias claras, precisas, eh, porque cualquier modificación nos sirve para ir viendo qué está pasando con ese psiquismo, qué elementos jugaron, qué elementos. Por eso, Lacan decía, no, cuando se logra la interpretación ya está. Y no, yo no estoy de acuerdo con él, para nada. Para nada, porque el contrato fue, estamos 50 minutos, no tengo por qué cambiárselo. No tengo por qué. Aunque yo sea una luz y lo interprete a los 10 minutos, no. Hay un acuerdo, porque es un acuerdo entre pares, es un acuerdo con el paciente, ¿no? Con la paciente. Esto son cuestiones que yo aprendí de mis analistas, precisamente, que hay cosas, insisto, en una época esto era absolutamente, inclusive, por ejemplo, 50 minutos. Hay veces que uno está hablando y se termina la sesión. Bueno, los analistas en general, los menos rígidos no te dejan con la mitad, se termina de hablar eso, ¿viste? Por eso se dejan 10 minutos, salvo conmigo, que bueno, que yo cumpla los 50 minutos es difícil. No sé si responde tu pregunta. Como ahora que ya están llegando las 19:30 y no sé si quieren que sigamos o no unos minutos más, porque a ver, de lo que hemos visto, perdón, no les escuché la respuesta. No hay problema. Tómate el tiempo para terminar lo Para que vos dar el pensabas. cierre, porque Sí, Claro, para el cierre. es nuestro último encuentro, ¿verdad? Claro, claro, si sí, ustedes quieren, por ahora sí. seguimos. Por ahora es esto, hasta hoy. Si ustedes quieren, seguimos. Yo la semana que viene, por ejemplo, ya lo tengo ocupado. Pero por ahí, en noviembre podemos seguir. Si ustedes La quieren. verdad que a mí me gustaría porque fue muy, muy clara y me gustaría. Yo también, la semana que viene.